Con esta lavadora que es de la marca Electrolux, que veo que no hay videos sobre esto. Bueno, el problema se presentaba que poníamos a lavar la lavarropa y empezaba a hacer unos ruidos, como que le voy a decir un sonido, se van a reír, decía ta 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 ta, más o menos, ¿sí? Era como que golpeaba. Y si nos fijábamos, a ver, acá mostraba Machi, si nos fijábamos el tambor, si tocábamos, estaba bien, no tenía ningún juego, nada, pero seguía golpeando, principalmente cuando iba a centrifugar. Y este problema se debía a los amortiguadores. ¿Por qué los amortiguadores? Porque él tiene que estar bien balanceado y tiene que tener cierta resistencia. Y si vemos estos amortiguadores, cuando tenemos ese problema siempre tenemos que ir primero por los amortiguadores. ¿Ven? El amortiguador sale fácilmente, ¿sí? No tengo un amortiguador nuevo para mostrarle, pero si ustedes compran un amortiguador nuevo, o se van a dar cuenta que está dañado esto cuando le hacen esto, no presenta ninguna resistencia, ¿sí? Él tendría que presentar una resistencia al salir, no lo podríamos sacar de esta manera, y al meterse, ¿sí? Y si ustedes se fijan, esto entra fácilmente y sale fácilmente. Quiere decir que está dañado. Este que no está tan dañado, que es el lado derecho, fíjense, presenta una resistencia. Tanto al meter como al sacar, ¿sí? Bueno, ese por una parte. Y por otra parte, si tenemos problema de que la lavadora no arranca, o parece que no tiene fuerza, que el tambor está que gira y no gira, que gira lento, bueno, eso se debe mucho a los carbones, ¿sí? La lavarropa antes venían con capacitores. Bueno, ahora vienen con esto, ¿sí? Con los carbones. Estos carbones van al costado. Estos problemas se deben cuando la lavadora no quiere terminar su ciclo de lavado, o no tiene fuerza, o pareciera que gira pero gira lento, bueno, o pareciera que es muy pesado para ver la cantidad de ropa que en realidad tiene que llevar. Bueno, eso se debe a los carbones. Habría que cambiar los carbones y ahí el problema solucionado. Y si vemos que la lavadora empieza a hacer juego en el tambor, pero mucho juego, eso se puede estar debiendo a los rublemanes, ¿sí? A los rodamientos. Eso es un dolor de cabeza, pero bueno, el que lo quiera hacer, lo hace. Y bueno, y ahí está, gente. Eso es todo.